Hola, ¿cómo estás? Este es el vídeo para la sexta sesión del programa Mira menos Ira y bueno, voy a hacer un recorrido por lo que hemos visto hasta ahora y también quiero anticiparte que esta es la última sesión. Iban a ser 12, pero bueno, ha habido muy poco quórum y entonces prefiero dejarlo aquí, que queda bien y tú puedes proseguir con el manual por tu cuenta, dispones de recursos en Telegram y bueno, yo creo que es bastante lo que hemos compartido y que puedes seguir por tu propia cuenta. Te quedarían un par de cosas que luego te las anticipo, bueno, te las cuento al final y ya está. Mira, el programa hice dos vídeos, la primera y la segunda parte lo habéis visto 72 personas, cosa que agradezco. Después os invité a participar en el programa, lo vieron 41 personas. Hice dos eventos de Eventbrite en abierto, no participó nadie en ninguno de los dos eventos, pero sí que grabé el material que tenía para el evento, bueno, para que la gente lo pudiera ver y está en YouTube también. La primera sesión de este programa de gestión de la ira lo habéis visto 46 personas, la segunda 34, la tercera 28, la cuarta 21 y la quinta sesión se ha visto en 14 oportunidades. Hay 6 participantes en el grupo de Telegram y bueno, yo entiendo que no tiene sentido proseguir porque al final voy a terminar contándome yo a mí lo que ya me sé. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Ni para vosotros, porque no es interesante el programa, por lo que yo veo de respuesta, ni para mí, porque, bueno, al final la motivación tiene que salir de dentro y me voy quedando sin motivación y sin fuerza y deseo hacer otras cosas. Siempre deseo hacer otras cosas y, bueno, si esta no sale, pues saldrá otra. Os voy a contar dónde estamos, los contenidos que habéis visto hasta ahora y que os he propuesto, algunas preguntas para avanzar y bueno, y luego nuevo material y sugerencias que os propongo, ¿no? O que os comparto para que prosigáis con el programa. El manual está bien, eh, el contenido no tiene mucho, por eso he tenido que ir aportando yo contenido. Y las próximas sesiones, pues había dos, una que era de refuerzo, que es la 11, y otra de cierre, que es la 12. Con lo cual, como esta es la 6, en realidad nos perdemos 4, pero como están duplicadas en el sentido de que 7 y 8 se dedican a la asertividad y 9 y 10 se dedican al origen de la ira en la familia, que es un tema en el que no quiero entrar, sí, porque es un tema complejo. Entonces no voy a entrar y yo sugiero, bueno, que leáis ahí y ya está. Pues bueno, yo creo que esto, especialmente si habéis seguido con el material visto hasta la fecha, lo que podáis ver o aprovechar del grupo de Telegram, pues es estupendo. Es un camino muy interesante para comenzar a tomar conciencia de cómo regular mi propio enfado, mi propia exaltación cuando estoy en situaciones que podría resolver de otra manera y que no he sido capaz hasta la fecha. Muchas veces la ira tiene que ver con tomar conciencia de que me estoy irritando, me estoy enfadado y que probablemente hay mejores respuestas en este momento. Como la respuesta de ira es una respuesta inconsciente porque es una respuesta de supervivencia, lo que se sabe es que personas que tengan una personalidad de carácter impulsivo, de tipo impulsivo, rasgos impulsivos, los alcohólicos tienen rasgos impulsivos, las personas, perdonad, que pasaba una mosca y quería quitarla. No me hará caso, pero bueno. Las personas con algunos trastornos de la personalidad pues tienen rasgos impulsivos. Hay muchas personas en la cárcel con rasgos impulsivos, evidentemente, y sabemos que las personas con impulsividad tienen dificultades a la hora de gestionar sus emociones y de manifestar control emocional. Se llamaba gestionar mis emociones, pero manejar control, es decir, controlar mis emociones, ¿no? Internamente tengo que controlar. Las personas que son muy impulsivas tienen muy poco control y viceversa. Y también se sabe que las personas que tienen control emocional, eh, pues tienen una manera de estar en el mundo y logran unas recompensas por parte de la sociedad que las personas impulsivas no tienen, no logran. Entonces el objetivo muchas veces a la hora de ayudar a la gente a que regule sus emociones es que aprenda a estar en el mundo de tal modo que pueda obtener aquellas recompensas que otras personas parece que están logrando y que ella no logra o no obtiene, ¿no? Que sepa qué es lo que está ocurriendo. Bueno, había 5 sesiones. Hasta la fecha hemos visto 5 sesiones. La primera tenía que ver con los mitos y luego os propongo con los mitos a propósito de para qué sirve la ira, porque somos tan irascibles en las sociedades, en muchas de las sociedades que conozco. Eh, ¿qué
¿Qué nos decimos a nosotros para mantener la irascibilidad, etcétera? Todo eso, ¿no? Eran mitos. Luego había unas reglas del juego para el programa y luego os proponía los SUTs, ¿no? Que era la escala de unidades subjetivas de estrés para evaluar cuál era el grado de enfado e irascibilidad que yo tenía o eh, que estaba alcanzando a lo largo de la semana, ¿no? Que era el trabajo que teníais que hacer. Para la segunda os proponía los triggers, ¿no? Las situaciones, cuáles son los eventos en los que yo me enfado más o me enfado tal cual. Hay eventos en los que me enfado, ¿no? ¿Cuáles serán? Entonces, ir tomando conciencia a lo largo de la semana de esos eventos. Os proponía la tabla del manual y además una tabla que yo elaboraba con un caso, etcétera, que luego para la tercera semana os la compartía en Telegram. Bueno, pues entre la segunda y la tercera, el objetivo era que fuerais registrando cuáles eran las situaciones, ¿no? Los eventos que disparaban vuestro enfado, vuestra ira, y qué lo provocaba y cómo resolvíais la situación. Era muy interesante para ir eh, incorporando control emocional a vuestra propia existencia en esas situaciones. No digo que no lo tengáis, sino que en esas situaciones, pues probablemente si estabas en el programa es porque te interesa aprender a regularlas de alguna forma. En la tercera entrábamos, os compartía la tabla, os compartía la técnica de Jacobson, ¿eh? Y os compartía, es una técnica de relajación emocional progresiva, ¿no? Y os compartía un body scan en un MP3 para que lo pudierais escuchar en vuestro móvil y tal, y bueno, que os ayudara a tomar conciencia de eso. En la cuarta sesión teníamos el ABC de la ira, es decir, cómo se va acumulando energía, ¿eh? Cómo aparece en la situación, se va acumulando energía y al final explota o estalla, ¿no? Es decir, llenar el vaso, que se dice. Entonces os proponía, veíamos el ABC de la ira en la cuarta sesión y alguna herramienta que os compartía, que creo recordar que os compartí la cadena de conductas. Y luego en la quinta sesión hemos visto, os hacía una cadena de conducta y os compartía una herramienta para que hicierais una cadena de conducta con el objetivo de que pudierais trabajar a propósito de eh, mm, desglosar un evento, un acontecimiento, ¿no? Ver cuál era la vulnerabilidad, ver cuáles eran los elementos que había, las interconexiones entre las diversas situaciones que se daban, cuál era la conducta problema que teníamos que afrontar o que abordar, o que tú tienes que afrontar en realidad, no yo, sino tú, y cuáles eran las consecuencias de esa situación. Entonces es un modelo muy interesante para analizar tus propias conductas, una situación posterior. Muy bueno ese modelo, muy bueno. Lo utilizamos los psicólogos, lo utilizamos como análisis funcional, más o menos detallado, dependiendo del tiempo de que dispongamos o del objetivo, ¿no? De ese análisis. Pero la cadena de conductas, el change analysis que se denomina, es buenísimo. Perdonad. Entonces esa herramienta es muy interesante. Y en la quinta hablábamos de creencias y de pensamientos, de creencias y irracionales y de pensamientos distorsionados, en el sentido de que, bueno, la creencia es como muy inmediata, está muy interiorizada y es muy difícil de cambiar, es como una creencia. La creencia paradigmática es la fe. La fe en Dios es muy difícil de desmontar. La fe en los milagros es muy difícil de desmontar. Es una creencia. No hay argumentación que valga frente a eso. No se desmonta una creencia así como así. Las creencias. mm, Pero por otra parte, las creencias pueden caerse abruptamente. Abruptamente. Como Saulo se cayó del caballo, ¿no? Camino de Damasco. Pues se cayó del caballo. Y parece que le habló Dios y que a partir de ahí pues se convirtió en Pablo, ¿no? Era Saulo antes y luego se convirtió en Pablo. Sobre ti fundaré mi iglesia, le dijo. Bueno, las creencias no son racionales, entonces no se pueden combatir con la razón.
Los pensamientos distorsionados de los que os hablé, os compartí, sí, sí se pueden combatir, ¿no? Entonces ahí os proponía que trabajarais sobre las creencias, el listado de creencias, el listado de pensamientos distorsionados, aquellos que os pudierais atribuir, que donde os reconocéis, ¿no? Y ver si podíais poner algo como contraargumentación para ir reduciendo el impacto que eso pudiera tener con respecto de la ira o de la respuesta de ira y de enfado, ¿no? Todo el material está en Telegram, por eso reflejaba ahí Telegram. Entonces, bueno, repasando, mitos, cambios de hábitos y suits, es lo que vimos en la 1, triggers, eventos y tabla de análisis en la 2, el body scan, el Jacobson y el plan personas y recursos en la 3, en la 4 las etapas en la ira y la cadena de conductas, en la 5 las creencias irracionales, los pensamientos distorsionados. Y os compartí una herramienta que es la herramienta de stop, de parada de pensamiento, que es muy útil cuando quieres dejar de hacer algo. Incluso en pensamiento rumiante es muy útil. Necesitas algún anclaje, pero bueno, también en el vídeo tenías algún ejemplo de anclaje que puedes utilizar, ¿no? A propósito de las 5 y si las has seguido, felicidades, lo que te propongo son estas preguntas. ¿Tú eres más consciente ahora de tus accesos de ira? ¿Tú tienes más control de esas situaciones? ¿Tienes más control? Digamos que está en el plano consciente? ¿Está en el plano consciente cuando estás enfadada? ¿O sigue en el plano inconsciente de, porque tú me hiciste? Porque acuérdate, porque me manchaste el pantalón, porque tú siempre estás igual? ¿Estás ahí, en lo inconsciente? ¿O estás en lo consciente de, bueno, mira, a ver si podemos resolver esto mañana, porque yo ahora mismo estoy muy alterado y no estoy para hablar de esto? ¿Eh? ¿Practicas? ¿Tienes una libreta? ¿Una libreta dedicada a este programa? ¿Y a qué esperas? Cómprate una. ¿Qué uso he realizado del registro de episodios, de las tablas y de la escala de SUTS? ¿Elaboraste un plan? ¿Qué es lo que contiene el plan? En el plan también puedes incorporar personas. A veces puedes incorporar personas en el sentido de decir, tengo una íntima amiga con la que muchas veces me encabrono, perdón, no con ella, sino con la gente que está por algo que sucede y tal. Le voy a pedir a mi íntima amiga, le voy a pedir, mira, cuando veas que yo me pongo así, quiero que me digas esto, o quiero que hagas esto por mí, de tal manera que sea de algún modo un mecanismo de regulación externo. A ver, los adultos no solemos utilizar mecanismos de regulación externa. Nos dicen que no los utilicemos, aunque los utilizamos constantemente, pero nos dicen que no los empleemos, porque eso tendría que ser de la infancia. Me regulaba a propósito de los adultos. Los adultos me regulaban a mí. Eso es regulación externa. Pero bueno, la regulación externa tiene que existir, especialmente cuando tienes este tipo de dificultades. Si vas a psicoterapia, te regulas conmigo cuando estás en la sesión y te regulas fuera de la sesión cuando te acuerdas cómo me he comportado contigo, cómo he reaccionado, cómo he interiorizado las cosas, cómo has interiorizado lo que yo te he podido decir, qué dinámica hemos tenido. Una dinámica que normalmente será una dinámica estable, no que te genere yo inestabilidad, sino todo lo contrario, que te genere estabilidad y que eso te permita a ti ¿eh? Sosegarte por tu propia cuenta. Bueno, si utilizas los recursos, los que hayas generado, ¿no? Dentro del plan, los recursos para sosegarte. Si has utilizado el body scan, por ejemplo, si has utilizado la herramienta de Jacobson, y si piensas mejor, a propósito de la distorsión y de la irracionalidad, ¿no? Y cómo quisieras proseguir. Estas son preguntas que te propongo. Paras el vídeo, te las escribes en tu cuaderno y te servirán. Mira, hay algunos contenidos nuevos. Eh, Voy a compartir en Telegram unas meditaciones en audio. Están en un libro en inglés, pero yo las tengo en español porque las grabaron también en español y las voy a colocar en Telegram para que puedas acceder a ellas. Son cortitas, son muy interesantes, la voz es encantadora, es una mujer colombiana la que habla y a mí me gustan muchísimo, espero que a ti te gusten y que te ayuden, ¿no? Nosotros sabemos que la meditación tiene un fuerte impacto a la hora de gestionar las situaciones de impulsividad. Y de hecho hay herramientas desarrolladas por colegas muy importantes a nivel mundial y que están basadas en la meditación y que aunque hoy en día se le denomina mindfulness, que sería, mindfulness para mí es la westernización, ¿no? Es decir, la occidentalización de lo que se realiza en los templos tibetanos y lo que se realiza en,
en otros lugares donde se hace meditación, en Asia, ¿no? No soy un experto en estos temas, en qué países y qué hay en cada país, así que bueno, discúlpame, pero quería decir eso, que la meditación es muy interesante, es muy reveladora y hay algunos estudios muy sólidos a propósito de qué es lo que te aporta. Y luego tienes contenidos en Telegram, tienes series, tienes alguna película, tienes temas de comunicación no violenta. Esos son recursos en el grupo. Lo que te pierdes, que te quería haber presentado, o lo que me pierdo yo, en realidad no te lo pierdes tú, sino me lo pierdo yo. Quería haberte presentado al Lobito Pastor, eh, Igor, el Lobito Pastor, que nos iba a acompañar a propósito de la asertividad. Saluda, saluda. Pero bueno, como vamos a terminar el programa aquí, pues se termina aquí y ya está. Yo sí que quiero, antes de que cerremos, sí que quiero mostrarte, si lo tengo aquí, el grupo de Telegram. En Telegram, ¿ves? Estamos 8. A ver cómo puedo trabajar con esto, disculpa. Entonces, mira, aquí tienes La Edad de la Ira, es acceso a una serie, bueno, al tráiler, ¿no? Esta es un acceso al tráiler. Es una película a propósito de gestión de la ira, de terapia de la ira. Es buenísima esa película. No sé si la has visto. Si no la has visto, te sugiero que la veas. Los dos elementos de la comunicación no violenta, que son el chacal y la jirafa. Tienes aquí un material que aportó la psicóloga que está conmigo en el programa. Tienes aquí un resumen de comunicación no violenta, tienes otro material de comunicación no violenta, tienes un tema a propósito de asertividad, creo recordar, y tienes los vídeos, los he ido colgando aquí. Bueno, para que estén disponibles desde dentro. Luego, materiales que hemos abordado, la relajación progresiva, muscular progresiva de Jacobson. El body scan está aquí que grabé, una cadena de conductas, una chain analysis, un análisis de cadena con la herramienta. Aquí tienes el otro vídeo y otros materiales que hayamos colocado por aquí. Pensamientos distorsionados y creencias, que es un material, yo creo que es un material interesante este. Te puede ser de utilidad. Además tienes un registro aquí que yo utilizo con mis clientes y tienes aquí los pensamientos distorsionados y aquí creencias irracionales. Te puede ser de utilidad. Y además tenías en el vídeo anterior, tenías en comentarios del vídeo, tenías, lo diré, el acceso a una página de unos psicólogos de Sabadell, creo recordar, que bueno, que entraban en el tema de creencias irracionales y que lo explicaban muy bien y que bueno, para que lo veas. Y para que te animes a buscar en internet, que seguro que hay cosas más interesantes que las que yo propongo, pero en la misma orientación y la misma sintonía, ¿no? Y luego esta era la parada de pensamiento, de acuerdo con el papel de una colega, de una psicóloga. Lo elaboré aquí, lo he elaborado yo en un Excel y lo pegué como JPEG, lo hice como un JPEG, como una imagen, ¿no? Pero está basado en la persona que pone aquí, que es una colega, es una psicóloga. Y bueno, esos son los materiales. A los materiales vas a poder acceder. Entonces, yo no te cierro el acceso, ni mucho menos. Si tú quieres acceder dentro de un mes, quieres acceder, pues puedes acceder. Si te veo que quieres acceder al grupo, pues accedes. Y si no, si es uno de los enlaces abiertos que yo no filtro, pues entras directamente y ya está. Y bueno, hasta aquí, que me marcho como la gaviota. La foto es de Ben Wicks, es una foto extraordinaria para despedirse. Y nada más, si quieres estar en contacto conmigo en algún momento, pues ahí tienes mi teléfono, 669-716830 de España. Realizo psicoterapia por internet en una aplicación segura del colegio de... Utilizo una aplicación del colegio de psicólogos y otra que abono yo. Eh, Te voy a enseñar las que utilizo. A ver si te puedo mostrar si Pocket. Esta es la aplicación que utilizo para hacer psicoterapia. Es del colegio de psicólogos. Si no estás colegiado no la puedes utilizar y es muy segura. Y esta es una aplicación que utilizamos los psicólogos para psicoterapia individual. Y luego tengo otra que es donde intenté hacer los Eventbrite, que es esta, que es con la que yo trabajo. Tengo varias utilidades, entonces este era de un grupo interesante.
y esto es lo que suelo, ¿vale? Entonces aquí podemos entrar hasta, creo que hasta 100 personas, por lo que hago, ¿no? Podríamos entrar 100. Yo nunca he visto a 100 personas juntas, la verdad, en un programa y cuando me dedicaba a formación tampoco, nunca he tenido a 100 personas. Sí he tenido 100 personas, pero en selección de personal, en una sala enorme, dando instrucciones y tal, sí que tuve, sí que tenía alguna oportunidad, pero 100 personas en formación, no, en psicoterapia de grupo muchísimo menos. Y bueno, esta es una aplicación que utilizo, es bastante buena, es europea. Eh, n- no hay que descargar nada, se entra con el enlace que yo comparto contigo, se cierra la habitación, ahí no puede entrar nadie y me gusta mucho porque es europea, la verdad. Todas son americanas, pues prefiero que sea europea y punto. Y esta también es europea, es del colegio. Y bueno, nada más, no tengo más que compartirte. Que muchísimas gracias si llegas hasta aquí y que bueno, estos materiales, lo que voy a añadir, que te he mencionado que iba a añadir las meditaciones, pues las colgaré ahora, ¿vale? Bueno, que te sea de utilidad y no te enfades. Adiós, adiós.